Pues buenas tardes a todos. Después de escuchar los interesantes planteamientos de mi querido amigo, hay algunas cosas que yo les quiero platicar y comentar, y me gustaría que intervengan ustedes para que sea más productivo todo esto. Desde que comienzo a estudiar en la Facultad de Derecho Penal y todas esas cosas, empiezo a ser defensor federal. Ahora que soy juez, digo, bueno, ¿qué está pasando con los estudios? Los alumnos me dicen, oiga, y toda esta teoría que usted me está diciendo, ¿voy a llegar a los tribunales y plantearla? Le dije, no toda, o alguna tiene una variante. ¿Cómo lo vemos de la teoría del delito a las sentencias o a la práctica? Por eso le denominé teoría del delito, proceso penal y sentencias penales. ¿Cómo vinculamos? ¿Cómo se vincula esa teoría y ya llevada a los procesos o a la práctica? ¿Qué es lo que a mí me... Yo encontré algunas imprecisiones que aquí ahorita espero nosotros podamos tratar de determinar, y ustedes me van a ayudar para ver cuál es el problema. El primer planteamiento que yo me hice es ¿por qué derecho penal? Si la pena no es lo importante o trascendente en el mundo. ¿Y qué tiene que ver la denominación? Bueno, pues comienzo, como todo investigador, desde la propia definición. Derecho penal. Yo veo que hay aspectos donde está el delito, hay aspectos donde veo la responsabilidad, hay aspectos donde veo la pena o la sanción, como se marcaba aquí en el Código del 36, el Código de Defensa Social. Se marcaba esa trilogía que yo estoy proponiendo ahora. Una propuesta que me sumo con las propuestas que trae el doctor Boris. ¿Por qué derecho penal? Si yo le estoy enseñando a mis alumnos y ellos van a veces a determinar que en el Código Penal a veces hay causas de exclusión incluso de pena, de sanción, de castigo. ¿Y por qué le denominamos de esa forma? Bueno, lo importante no es criticar, sino decir cómo vamos a llamarle. Les pongo derecho criminal y lo vamos a sintetizar en 3 ideas, y ahorita ustedes me van a decir si en las sentencias no lo utilizamos o qué utilidad práctica tiene esto. Como primer elemento de esa trilogía yo les propongo que sea el delito. Creo que ahí no hay problema. Yo propongo una segunda, que sea la responsabilidad. ¿De quién? Pues del sujeto implicado en los hechos. Y obviamente las penas y las medidas de seguridad. La sanción, se dice. 3 partes en las que las sentencias en México yo divido. Primero me aboco al delito, después me aboco al sujeto implicado, y en un tercer punto me aboco a la individualización de la sanción. No sé si pueda haber alguna actividad aquí con ustedes. ¿A qué me estoy refiriendo al delito? Bueno, pues al hecho, yo le llamo suceso. Estoy de acuerdo con el doctor Boyas. ¿Qué pasa con la acción? Yo le denomino el suceso, no la acción ni el hecho, sino yo le denomino el suceso, basado en la Real Academia. Dice, el suceso es una cosa que acontece, sobre todo que tiene especial relevancia. Es un hecho delictivo o un accidente desgraciado. Eso es lo que es un suceso para la Real Academia. Entonces, cuando me dice un hecho delictivo o accidente desgraciado, es porque estamos hablando del dolo o de la imprudencia. La responsabilidad, es obvio que me estoy refiriendo a una persona que nos están presentando, que está implicada en los hechos, y a unas penas y medidas, me estoy refiriendo a la prisión, o alguna medida de seguridad que existe, vigilancia de la autoridad, algún tratamiento, etc. Ahora sí, fíjense cómo de la propuesta de derecho criminal, ahora sí le digo a mis alumnos y a la gente, bueno, ahora sí entiendo de dónde salió una teoría del delito. Ahora sí advierto de dónde hay una teoría de la responsabilidad y se justifica plenamente una teoría de las penas y medidas de seguridad, propuesta desde tiempos memoriales. Recordemos que las penas fue un tema bastante estudiado desde Italia con de Derriti de Le Pen, de Beccaria,
discurso sobre las penas de Manuel de Larrazábal Uribe, asesor del rey de España. Ese tema fue muy estudiado. Programa de Marburgo de Franz von Liszt, se enfocaba la pena. Entonces, siempre les digo, de esta trilogía que les estoy proponiendo ahorita, y van a ver cómo esta trilogía va a cambiar todo el esquema. Ahorita yo quiero que me expongan o que me expliquen ustedes si están de acuerdo con la teoría, con la trilogía, porque siempre les digo a la gente, hablen hoy o callen para siempre. ¿De acuerdo? Delito, responsabilidad y pena. ¿Estaremos todos de acuerdo con ello? ¿Me falta algo en una sentencia, en una averiguación, en una indagación, ya en una resolución final? ¿Qué me faltará? Como aspectos básicos que estoy proponiendo. ¿Qué faltará? ¿Está completo? En el caso de la sentencia ubicada, como usted lo dice, afectarían las circunstancias que ocurren. ¿Cuáles circunstancias? Pues las del delito ya las analizamos ahí. Las circunstancias de la responsabilidad, le decimos al sujeto, las circunstancias del lugar, tiempo y modo, ocasión. Usted es responsable porque actuó dolosamente. Ahí va a venir la propuesta. Usted tal día, tal hora, en tal lugar, bueno, al menos nosotros lo decimos así, de manera dolosa, privó de la vida a una persona. En el caso de la responsabilidad, todo eso es primero si existe en el CIMEN o no. Perfecto. Si hay delito, entonces hay causas de exclusión del delito. Si hay responsabilidad, hay causas de exclusión de la responsabilidad. Y si hay penas, hay causas de exclusión de pena. Yo puedo intervenir. Sí, claro, aquí todos podemos intervenir. Hay causas de exclusión de pena que son muy callados los jueces. No, se van a animar. Mira, el problema para advertirle, existe la tradición. Primero, estamos en presencia de profesores y catedráticos de prestigio como ustedes. Segunda, se dice que los jueces hablamos por escrito. Y tercera, o sea, que ustedes vienen a darnos las conferencias sin previo Claro, ese es el tiempo que se toma para... A nosotros nos pasa lo mismo. Les van a hacer llegar un ejemplar a cada uno de ustedes. entonces De todas maneras sigan pensando y ahorita... Pero estamos hablando de cosas básicas. Sí, está la doctora Vivi. Pues es que nos tomas sorprendidos, Juan Andrés. El viernes 10 de la mañana hoy permite a que primero desayunen, tomen un cafecito, se relajen un poco, o es muy temprano para hablar de estos temas. No, tranquilo, continúe que como dice el presidente esto va cogiendo calor. Se puede poner complicado después. Perfecto. No. A mi modo de ver, faltaría ahí lo que nosotros llamamos acá la argumentación. O sea, ¿por qué yo considero de que realmente ese fue el suceso acaecido? El suceso, ¿Por qué es atribuible a esa persona? Esa argumentación, ojo, estoy hablando de elementos básicos y componentes del derecho criminal. La argumentación va al momento en que estamos acreditando el delito, al momento de que estamos haciéndole el juicio de reproche o atribuibilidad, usted fue dolosa, culposamente, pues viene en el cuerpo de la sentencia. Yo nada más estoy proponiendo la estructura básica de una reestructuración básica del derecho criminal, como elementos básicos y componentes, nada más. Sí, ya sé que hay argumentación, después vamos a pasar, si aceptan la trilogía, No, yo quiero entender. van a pasar algunos otros aspectos. Claro que sí. Yo también. Doctor, claro. Vamos. Ya lo dije ayer, me parece espléndida la intervención y el planteamiento que hace y el pensamiento. Pero en fin, me cuesta, quizás por error mío, de perspectiva, la diferencia entre delito y responsabilidad, según nuestro código y el Código Penal cubano. Roxin, es referencial, él no habla de culpabilidad,
habla de responsabilidad. Es decir, él dice juicio de antijuiciodad y juicio de responsabilidad. ¿Por qué hace eso Roxy? Porque considera que la culpabilidad es poco, porque como saben él introduce, en la diferencia conmigo y pues yo con él, introduce la política criminal en toda la teoría jurídica del delito. Yo creo que la política criminal, primero está la teoría jurídica del delito, que es más y luego está la evaluación crítica político-criminal. Pero en la responsabilidad incluye culpabilidad como elemento del delito, culpabilidad y necesidad de pena. Esto abre un campo ya muy importante para los aplicadores de la norma desde mi punto de vista. Porque él dice, que yo lo digo pero en otro momento, la responsabilidad es culpabilidad, dolo, imprudencia, sí, vamos a ver, claro. Está también un poco en la posición del dolo, pero en fin, reprochabilidad en definitiva. Pero algo más, necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de pena, porque engarza en su planteamiento también la necesidad de pena. Eso hace también Jacobs, dentro de la culpabilidad. Perdón, dentro de la responsabilidad. Por lo tanto, incluye dentro de la estructura del delito la responsabilidad. Pues claro, decir, por un lado está el delito y por otro está si ha actuado dolosa, imprudente, etc. Es que eso es estructura del delito. Eso, desde mi punto de vista, es estructura del delito. La necesidad. Yo estoy de acuerdo también con la necesidad de pena, pero no en clave de teoría jurídica del delito. Yo creo que en la teoría jurídica del delito, sea como delito de responsabilidad, es culpabilidad, reprochabilidad subjetiva por el hecho que el individuo ha cometido. ¿Dónde actúa la necesidad de pena? En la aplicación de la pena. Una pena, para que se le aplique, para que se le fije el momento de aplicación de pena. Delito hay. Delito. Y ahora voy a poner un ejemplo, si me permite, si da tiempo, ¿no? Y ya lo dejo usted, porque estoy yo. Adelante. A la hora de fijar la pena tiene que ser culpable. Para que se pueda aplicar una pena, el individuo tiene que ser culpable. Pero no siempre que es culpable hay que aplicarle la pena. Esa es la diferencia. ¿Y por qué siempre que es culpable no hay que aplicarle la pena? Porque la pena sea necesaria. Si sé que vamos a coincidir en parte, pero eso lo estoy planteando. Necesidad de pena. ¿Necesidad para qué? Para prevención general y prevención especial. Los que somos preventivistas somos la mayoría. Y el que no está en el error. El retribucionista jacobsiano está en el error. Pero en fin, prevención general y prevención especial. Hasta ahí no hay gran problema. Pero claro, ¿y si hay dicotomía, si hay disfuncionalidad, antinomia entre la prevención general y la prevención especial? ¿Qué hacemos? ¿Y si la pena no es necesaria en un caso de prevención especial, pero sí lo es en prevención general? Les pongo un pequeño ejemplo que surgió en España y que tuvo gran trascendencia. Una señora es maltratada reiteradamente por su pareja, por su marido en este caso, que era una perla. Bebía, cazaba, tenía una escopeta, bueno, cazar no pasa nada, pero en fin, bebía, golpeaba a la mujer habitualmente, la llamaba de todo. En un momento determinado, la mujer ya, harta de tantísimos malos tratos y de tanta vejación, toma la escopeta del marido y le pega un tiro mientras dormía. Claro, aquí hay un revuelo tremendo en España. Los movimientos feministas dicen que hay que aplicar la legítima defensa. No se puede aplicar la legítima defensa, no hay agresión, no hay inmediatez en la no hay inmediatez. ¿Y qué se hace? Dice, no hay necesidad de pena. No hay necesidad de pena. No hay necesidad de pena desde la perspectiva de prevención especial. ¿Por qué? Porque esa señora posiblemente jamás cometería ningún delito más. No hay necesidad de prevención especial. Pero hay necesidad de prevención general. Desde mi punto de vista sí. Porque si no se está mandando el mensaje, es lo que le decía ayer, se está mandando el mensaje de que se puede matar al varón que maltrata. Y ese mensaje, a pesar de que al varón que maltrata hay que darle fuerte, pero en los niveles de prisión, etcétera, porque están desprestigiando al sexo masculino. Yo soy muy combativo en relación con la violencia de género, pero vamos, no hasta este extremo. Total, ahí hay una antinomia, prevención general, prevención especial. ¿Cómo se resuelve? Rossier, sin embargo, dice que los criterios de prevención especial deben prevalecer sobre los de prevención general. Yo creo que no.
que la prevención general debe prevalecer sobre la prevención especial. Es decir, que ahí hay que sancionar, se sancionó, lo que pasa es que luego está la figura del indulto, y cuando llevaba, no sé si fue un año en prisión, el gobierno le indultó, que es un ejercicio de su derecho a tratar de indultar, y quedó libre. Pero había delito y se le impuso una pena. Bien, me quedo ahí, iba a hablar de aspectos de seguridad, pero ya no quiero abusar y le ruego que me disculpe. Señor presidente. Una buena parte la dijo, y otra la que te voy a decir, que sé que lo vas a resolver de la misma forma. Digo, bueno, esos tres elementos incluyen el signo negativo de los tres. Es la única manera de que, porque si no, Claro. digo, si no, no estaríamos en la política que me guste. Y si se va a representar, yo siempre pienso que en materia de construcción dogmática y académica, el tema de la representación gráfica es sumamente riesgoso, porque traslada una idea. Yo no logro hacer una abstracción del delito como una de las partes de toda una construcción de la teoría del derecho criminal y de todo, sin ubicarme en los otros elementos. Es decir, no los veo tal cual están representados ahí en paralelo, sino quizás sí pudiera ser en una circundante general, que es el delito, porque yo no logro, yo funciono además a nivel mental de una manera complicada. Yo me doy cuenta que soy de los disminuidos en capacidad, incluso por la región en que nací. Aquí en Cuba se sabe. Se ríe. No, te quiero. O sea, pero no me lo puedo creer. Para que vaya que en eso, yo funciono complicado. Digo esto para tratar de buscar alguna atenuación en vamos a decir una representación gráfica que englobe, que es el delito, porque yo no me logro representar una teoría del delito que luego no incluya todo el tema que tiene que ver con los elementos ya subjetivos y con el tema. Hay otro concepto que no se suele hablar, que a mí me encanta en todo este tema de la teoría de la responsabilidad, de eso, que es la atribuibilidad. ¿Entiendes? Que es otro tema que no está tocado, pero bueno, también hay de la responsabilidad y también de la pena, porque no sé si habrá delitos que no suponga la existencia de una pena. ¿Cómo se llama un delito que no tenga contenido en su teoría una consecuencia? Lo hay, lo existe. O sea, que es un tema de representación. Yo lo digo, sí, por supuesto hay que estudiar. Entiendo que cada uno de estos aspectos debe verse en su propia especificidad a la hora de comprenderlo, y eso tiene que verlo por separado, por su trascendencia de entre todas las energías, pero no en una representación que me dice delito por un lado, responsabilidad por el otro y pena y medidas de seguridad por el otro. Más vale no preguntar al auditorio. Podemos quedarnos de manera clásica en la teoría jurídica del delito, la teoría jurídica de la sanción. Doctor Lorenzo, tú hablas de una trilogía en tus notas. Tú hablas de una trilogía y me dices el delito y me dices la pena, pero el otro ya no lo entendí. Si era una trilogía, me dijo delito, me dijo la pena, no traje las notas, entonces me falta el tercer elemento, entonces ¿cuál fue? O sea, la medida de seguridad. Es que pero no van dentro de las penas. No, no se puede decir. Bueno, sí. Yo tengo un libro sobre teoría de consecuencias. Por favor. No, consecuencia. Si ves pena. Una cosa es que se hable de consecuencias. Como consecuencia, pero pena no es medida, ¿no? Pero como consecuencia de punibilidad de cierta parte, como consecuencia, claro. Por eso se crearon, así se crearon también. 1895, Karl Stoss, proyecto de Código Penal suizo. A ver, momento. No todo tiene que ser pena, hay que ayudar a la persona, hay que apoyarla. Tiene problemas mentales, tiene problemas de adicción. Así nacieron. Yo digo, desde ese momento se deja de llamar para Juan Andrés Hernández derecho penal. Los dogmáticos dicen derecho penal de la doble vía. No. Algunos dogmáticos. Bueno, algunos. Silva Sánchez. Ahora es medida de seguridad. Silva Sánchez de la doble velocidad. Pero si aceptamos la medida de seguridad o no. Bueno, penas y medidas en eso.
porque esa fue la concepción que dio Karl Stoss, que no se aceptó, en los primeros años no se aceptó, bueno, se fue adoptando, Alemania ya la fue adoptando hasta los años 70, pero muchos códigos las empezaron a adoptar en todo el trayecto del siglo de 1905, que fue cuando se dieron a tener adelante. Continuó, pues no capté lo que era, que cuando yo vi la trilogía del inicio de las notas, dije, me gusta el nombre de trilogía porque creo que se adapta a una trilogía que yo traigo. Yo en mis sentencias así las dicto. No han contestado los implicados directamente en esto. O ya han entrado, no hemos entrado en calor todavía. Hubo un aspecto que tengo que ver del delito, yo lo pongo punto y aparte, considerando número 2, para efectos de considerar la responsabilidad del sujeto, ¿sí o no? Ya dije punto y aparte, ya es otra idea, el punto me da otra idea. Para efectos de el juicio de atribuibilidad, reproche, el sujeto, actuó, ese ya es otro elemento, aquí está para mí. Es una metódica judicial, es así a eso es a lo que vengo. Una metódica judicial tiene que ver en eso. Exactamente, a eso es a lo que vengo. A eso es a lo que vengo. ¿Estamos? Para que ustedes, por eso, si hubiera sido otro foro, eso se ha hecho por alguna vez. Si hubiera sido otro foro de dogmática, bueno, hablamos de otra cosa, pero aquí mis compañeros jueces hablamos de lo que hacemos. Bueno, de lo que hacemos algunos. De los que hacemos algunos. Es para mis jueces, para los señores jueces. Ok, bueno, no, yo soy el extramius aquí. Yo lo acompaño, por favor. Por no hablar, por no decir algo, a ver, esta. Yo quisiera decir algo, ya que se nos pide. Sería bueno, Jueza de los como militares, parte del auditorio. tenga cuidado que es coronela y se puede la obediencia de vida y eso. No hay obediencia de vida, oye, eso es para quitarle. Está claro. Ahorita hablamos de eso. Yo también tengo lo mismo. Yo lo que quisiera hacerle una solicitud que termine su idea, porque usted está poniendo su teoría. Entonces, una vez que usted termine su teoría, nosotros podremos, conociendo lo que usted piensa, hablar lo que nosotros pensamos. Y el diálogo puede ser más fluido, porque así mismo si nosotros nos interrumpimos o todos queremos hablar lo que pensamos sin oír toda la coherencia del sistema que usted está planteando, pues entonces no sé, no me gusta hablar sin saber lo que usted piensa. No te interrumpas, Juan Andrés. Perfecto. Delito de responsabilidad de pena. Yo sé que es bueno, con mis compañeros jueces, esto lo puse en Managua, voy a Chile, porque les mandé el esquema y me dice, oye, eso está moviendo el esquema. Pues claro que lo va a mover, pero voy con mis compañeros, con los señores jueces. Quiero llevar la dogmática, la doctrina a la práctica, que sea más fácil, que sea más sencillo de aplicar. Ok. Por no separar, fíjense bien, delito, responsabilidad y penas, viene la problemática en los códigos penales. No puse el de México porque no me gusta llegar a otro país y hablar de lo mío, pero ahorita lo voy a tener que decir dada la complejidad que va a presentar la trilogía. Código Penal México, artículo 15, el delito se excluye cuando haya una defensa legítima y un estado de necesidad. ¿Sí? Código Penal de Cuba, si no mal recuerdo, 25.1, está exento de responsabilidad. Caray. México me dijo que no hay delito, Cuba me dice que no hay responsabilidad y Venezuela me dice que no es punible, la misma figura. A ver, ¿cómo estuvo eso? En México me dices no hay delito, en Cuba me dices no es responsable y en Venezuela me dices no te castigo, no es punible. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Por eso advierto problemas de la trilogía, porque si no separamos los tres elementos, entonces por eso
Fíjense cómo una misma figura en México no es delito, en Cuba no es responsable y en Venezuela no hay pena. Y yo por eso entonces de todo lo que he leído advierto problemas de penas que se van con el delito, de penas con la responsabilidad. O sea, no sé si es mezcla o cómo podemos ser ideas encontradas entre las tres esferas, delito, responsabilidad y penas. Encuentro temas que entonces ya se fueron para otro lado. Efectivamente también hay elementos negativos. Causa de exclusión del delito, pues las habrá. Causas de exclusión de responsabilidad, las hay, las tenemos. Causas de exclusión de penas también existen. Ese es el punto básico que yo creo que con eso tiene, porque, bueno, hablando de la cuestión unitaria que aspira el doctor Morillas, Francesco Antolicei en su obra Análisis del Delito criticó mucho a los alemanes, y Francesco Antolicei en su obra pues criticó la tipicidad, criticó la antijuridicidad, la culpabilidad, y él dice, volvamos a lo antiguo, lo que se planteó en un momento por Carrera, que el delito tenía dos elementos o dos aspectos, una fase objetiva y una fase subjetiva. Nada más, dice todo el problema de la dogmática la han creado los alemanes. Bueno, nuestros códigos, es verdad, eso es verdad. Todo el problema, bueno, se plasmó en nuestros códigos y pues así lo tenemos que hacer. Y ahora nos la dejaron y están migrando a un pensamiento que no tiene nada que ver con el sistema que le origen según la idea de los alemanes. Sí. Atención a lo que está pasando. Pues, algunos, ¿verdad? Que sí. Tendencia a nosotros a generalizar. Iba a decir que tenemos que aprovechar eso que está pasando y darnos banquete con el Código Penal cubano vigente. Sí. Porque le debe quedar poco. Y nosotros mismos reconocemos que por muchas veleidades de lo que aconteció con su promulgación, desde el punto de vista de la formulación, no está acorde. O sea, es bueno, los invito a que aprovechen ahora y rápido, porque cuando vienen a ver empiezan a hablar de lo que aquí le llamamos, en alusión a una revista, Bohemia Vieja. Porque es verdad que el código nuestro tiene muchas falencias desde el punto de vista de lo que debiera ser sobre la verdad. Es verdad. Yo les digo, nada más miremos el del 36, José Antonio Martínez. Era mejor el Código de Defensa Social. Exactamente. Sin duda. No, lo sabemos. José Agustín Martínez. Eso para nosotros está muy claro. No quiere decir que había que quedarnos en aquello, pero aquel estructuralmente, eso estaba mucho mejor concebido que lo que... Esa trilogía la van a encontrar en ese código. Sin duda. Él marcó siempre el delito, la responsabilidad y las penas. Lo tiene bien marcadas las tres. Eso es verdad. Digo, no sé, me dicen que era de índole positivista, ayer lo comentamos. Pero, mire, todo esto parte inclusive del propósito de la conferencia. Teoría del delito. Teoría del delito. Hemos hablado aquí de alemanes, de italianos, de todas las personas. Hay varias teorías del delito. Y pienso que hasta inclusive el Código de Defensa Social fue construido en base a una teoría del delito. Teoría del delito que yo me quedé con la boca hecha agua porque pensé que el profesor iba a abundar en cuestión de teoría del delito y política criminal, que para ahí va, porque la teoría del delito tienes que construirla de acuerdo al contexto histórico, social, político, económico del país. Ahora me pongo y lo digo. Entonces, de acuerdo a esa teoría es cuando tú haces tu código penal, pienso yo. Termino para que empecemos. Ahí queda la trilogía. Me gusta, quiero que la gente que dicta diario resoluciones le diga si esto no es correcto, porque entonces igual uno reestructurar sus ideas, o uno decirle, sabes que estás equivocado. Hubo quien me dice, te falta la víctima. Bueno, es que el derecho criminal para mí no estudia a la víctima. Yo digo, temas de estudio del derecho criminal a mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM. El delito, la responsabilidad, las penas y medidas de seguridad como tres ejes de lo que abarca todo. Si yo digo aborto, violación, secuestro, hurto, ¿en dónde cae? Pues en el delito. Si yo digo dolo, culpa, responsabilidad, participación, encubrimiento, responsabilidad. Si yo digo prisión, multa, son tres cosas totalmente distintas.
correlación con todo lo que se deriva de cada uno de ellos, incluyendo lo que es la negación de la que se claro. Entonces, causas, aspectos negativos del delito, aspectos negativos de todo lo demás. Claro, no digo delito para hablar hasta de lo que no es delito. Por supuesto, porque entiende. Entonces, bueno, si es así en ese sentido, entonces yo niego la antijuridicidad incluso. Es que no quiero intervenir demasiado, me van a decir que soy está bien,